decir, si queremos encontrar quiénes son los verdaderos financiadores de los grupos criminales, pues la respuesta es muy sencilla, son los bancos internacionales. El dinero eventualmente, bajo las estructuras capitales con las que nos comunicamos todos, tiene que llegar sí o sí a los sistemas bancarios. Y entonces, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de que ya se desenmascaró a quienes están financiando a los grupos de la delincuencia para estar en contra del presidente López Obrador, desatarle el caos, desatarle diferentes conflictos con Estados Unidos y bueno, pues generarle un ambiente de ingobernabilidad, que están deseosos porque este gobierno se doble, porque este gobierno haga lo que ellos quieran, porque este gobierno se hinque ante esta gente, se arrodille. Pero vamos a ver cómo al final de cuentas tienen hasta islas para políticos, tienen hasta pues donde esconder todo el dinero que tienen para no pagar impuestos, para que nadie pueda dar con sus fortunas. Están enterradas en algunas islas, como lo vamos a ver más adelante, pero se van a sorprender de, por ejemplo, qué bancos son los que a lo mejor ustedes les tienen la confianza de darles o dejarles todo su dinero, y a la hora de la hora lo único que están haciendo con su dinero, con el que ustedes están trabajando, es financiar a estas organizaciones delictivas. Pues miren, no es un secreto que los bancos, pues ¿qué es lo que hacen? Pues ayudan a blanquear millones de dólares. Y saben que en México, principalmente en Guadalajara, pues es el principal país para poderlo hacer, porque se hacen tontos y permiten que esto suceda. Dice, la delincuencia lavó 5.500 millones de dólares en gobiernos de Calderón y Peña Nieto en operaciones bancarias desde o hacia México, reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Información. Obviamente, me parece poco, o sea, 5.500 millones de dólares es poco, en realidad, para las cantidades que manejan todos los grupos. Entonces dice, la organización aclara que se trata de operaciones realizadas entre 2010 y 2016 y el monto resulta tanto en las originadas en México como desde 7 países de América y Europa, lo cual constata la Autoridad Antilavado de Dinero en Estados Unidos, dependiente del Departamento del Tesoro. El consorcio con sede central en Estados Unidos señala que fueron detectadas 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en México, tanto propiedad de extranjeros como uno nacional, el Banorte, de acuerdo con documentos en su poder. A ver, ¿les suena a ustedes Banorte? Obviamente yo sé que más de alguno de los que me ve tiene cuenta en Banorte o tarjeta de crédito en Banorte. Yo tengo tarjeta de crédito en Banorte, pero aquí lo importante no es eso, sino de quién es el propietario de Banorte. Bueno, pues no es más y nada menos que Carlos Hank Ron, este millonario que hasta salió en la serie que precisamente filmaron para explicar el problema de la inseguridad, y que pues este hombre viene de familia política. Su abuelo, me parece, fue gobernador del Estado de México y ahora están allá fregando en Baja California. El empresario mexicano de 74 años actualmente ocupa el lugar número 15 del famoso listado de los hombres más ricos de México, con una fortuna en dólares de 2.300 millones. Aquí lo vemos, ¿sí? Tras el reciente estreno de la tercera entrega, producida por Netflix, la familia Hank González cobró relevancia porque fue mencionado el empresario político Carlos Hank, quien militó en el PRI y gobernó el Estado de México de 69 a 75. Asimismo, este personaje supuestamente, según la serie, habría mantenido una estrecha relación con el mero petatero. Además de haber formado parte del partido político de la época, Carlos Hank desarrolló una carrera empresarial que incluyó
la fundación de Grupo Hermes. Más abajo van a abordar el tema de Banorte, del cual también es propietario, tiene hoteles, tiene de todo el hombre. Entonces, ahí tenemos, ¿no? ¿Y de qué se le acusa por ejemplo, a Banorte? Bueno, pues de blanquear recursos también en conjunto con otras organizaciones. Por ejemplo, aquí ya le subieron la cifra. Esta cifra ya se me hace más acercada a la realidad. Imagínense, en México, hasta 44,000 millones de dólares. Esta cifra sí se me hace ya más cercana a la realidad. 44,000 millones de dólares es una cantidad que ya ni siquiera alcanzamos nosotros a dimensionar por lo grande que es esta cantidad. Pero eso no es todo, dice, de acuerdo con estimaciones de la firma, los ingresos delictivos al año son cercanos a los 62,000 millones de dólares, solo al año. La ONU, por ejemplo, dice que los malos utilizan criptomonedas para lavar dinero. Cuidado con los que están ahora comprando criptomonedas, porque una, pues puede ser un fraude. Dos, de un momento a otro pueden perder todo. Y tres, se usan también para todo este lavadero. Santander, por ejemplo, también aparece mencionado en informes de la Agencia Internacional de Estados Unidos. Es un informe desclasificado. Menciona al Santander como receptor del dinero procedente de la mercancía prohibida desde Nicaragua, ¿sí? Entonces, pues también se han prestado para todo esto. Aquí veamos los documentos. O sea, estamos hablando de que no importa si el banco es mexicano, como el Banorte, o como Santander, que es extranjero, o como Banamex, que déjenme decirles que Banamex ya se los había presentado, pero vale la pena volverlo a poner sobre la mesa. Llegó a estar en litigios en Estados Unidos por una denuncia penal contra dos periodistas. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Un largo litigio de Roberto Hernández Ramírez y Banamex por el tema de la delincuencia llegó ya a tribunales de Estados Unidos. El banquero denunció penalmente ante la Corte Suprema de Nueva York a los periodistas Mayro Renato Menéndez Rodríguez, director del diario Por Esto de la península de Yucatán, y al Giordano, director del sitio de internet News. El asunto tiene que ver con informaciones publicadas en Por Esto en el 96 sobre la utilización de playas de una isla que posee el banquero Hernández, uno de los beneficiarios de la privatización bancaria de Carlos Salinas y apoyador de Vicente Fox frente a Quintana Roo como puerto de embarque de, obviamente, sus cochinadas. El diario publicó no solo la información, sino que la ilustró con fotografías de paquetes en las playas de la isla. ¿Por qué creen que el Fobaproa, por qué creen que la privatización de la banca? Porque no podían ya con tanto dinero, necesitaban abrir la banca a privados para que ahí pudieran hacer todo su cochinero, ¿sí? ¿Y por qué nos cargaron el Fobaproa? Bueno, pues esa fue la respuesta del por qué los bancos a partir de ahí cambiaron su modus operandi, cambiaron los bancos a abrirse a toda clase de negocios para evitar quebrar como en aquella otra ocasión, ¿sí? De hecho, quebraron porque cuando lo empezaron a hacer, empezaron a blanquear recursos, pues todo iba muy bien. Por eso daban muchísimas tasas con un valor altísimo y por eso quebraron, porque necesitaban blanquear desde entonces. Aprendieron la lección y ahora, pues para no quebrar, pues ya no dan los intereses que antes, pero pues sí, obviamente aprendieron la lección. Dice, el asunto tiene que ver con informaciones publicadas en Por Esto en el 96 sobre la utilización de playas en una isla. Bueno, eso ya lo leí. Aunque en 2 ocasiones tribunales mexicanos desecharon sendas demandas del dueño del Banamex contra Menéndez Rodríguez porque el reportaje periodístico estaba basado en hechos del ahora el poderoso banquero con influencias en el gobierno de Fox, el panista usó infraestructura de Banamex en su campaña y a casa del banquero fue a descansar Fox cuando ganó las elecciones. Ha acudido a los tribunales de Nueva York con el argumento de que Giordano, quien ha difundido en su página de internet las denuncias de Por Esto, es de nacionalidad norteamericana. Luego dice, el asunto no es menor porque el periodista Giordano, el ex reportero de Boston Phoenix, quiere sentar a Roberto Hernández
en el banquillo de los acusados. En su página de internet, Giordano reveló hace varios meses que los reportajes de Sam Dillon en The New York Times sobre la visita de Clinton a Mérida escondieron la información sobre denuncias contra Hernández, sobre todo en el contexto de la presencia de Clinton en una zona de importancia para la delincuencia. Acusado por Giordano, Dillon declaró que no consideró de importancia la información. Entonces, bueno, pues ahí tenemos todas las andanzas de Banamex en este mismo contexto, ¿sí? Y vamos a ver lo que comenta este experto en la materia. Todos los conatos de violencia en el país son derivados de una estructura criminal capaz de doblegar al Estado. Esto jamás ha sido así. De hecho, hay unas pruebas, incluso fiscales, de que el mismo Estado y los mismos grupos capitales operan de la mano de los grupos criminales, que de esta fantasía mitológica en la que el crimen organizado puede doblegar a la Sedena, a la CEMAR, incluso a Comando Norte. Es decir, no hay estructuras financieras, porque recordemos que todos los negocios del narcotráfico pues no son más que eso, son negocios. Entonces, para hacer uso del capital, tienen que hacer uso también de la estructura financiera legal. Es decir, si queremos encontrar quiénes son los verdaderos financiadores de los grupos criminales, pues la respuesta es muy sencilla, son los bancos internacionales. El dinero, eventualmente, bajo las estructuras capitales con las que nos comunicamos todos, tiene que llegar sí o sí a los sistemas bancarios. Y entonces hemos pasado 50 años haciendo uso de esta narrativa en donde hay un grupo violento que puede doblegar a un Estado, y gastamos en esquemas securitarios, en sistemas de justicias alternativos. Tuvimos la transición del sistema de justicia penal acusatorio, del punitivo al acusatorio. Sin embargo, no hay ningún modelo de reestructura para fiscalización a los bancos, que son quienes al final del día blanquean el dinero de los cárteles o de los grupos criminales. ¿Por qué? Porque se apuesta a la implementación de un sistema de acumulación de capital que no importa cuáles sean las rutas que implementen para enriquecer, siempre y cuando generen riqueza, porque esa es la promesa del capital. Entonces, pues, ¿cómo les parece? O sea, su dinero está en manos de quién sabe quién. Entonces, muy buena reflexión, como para tener en cuenta hasta dónde llega todo este poder delictivo. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.